Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios, aprobada por el Concilio de Norteamérica de la Iglesia de Dios. Esto está basado en el libro de doctrina, en esto creemos. Ya aparecen en este canal las 5 declaraciones anteriores y ahora estamos explorando la declaración número 6. Estamos hablando del bautismo. Y particularmente en esta lección vamos a hablar del significado del bautismo. Tiene 4 significados básicos. Primero, el bautismo expresa fe, es decir, es una expresión de fe. Pablo enseñó que el bautismo confirma nuestra fe en la redención provista por Cristo en la cruz. Él escribió en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nuestra decisión de participar simbólicamente en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo por el bautismo confirman nuestra confianza en el mensaje poderoso escrito en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4 que dice que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es lo que nosotros expresamos, esa es nuestra expresión de fe. Estos son los hechos más importantes y básicos del evangelio cristiano. Al ser sumergidos y levantados del agua, ofrecemos un testimonio impresionante de que creemos que Jesús fue crucificado, sepultado y levantado en nuestro beneficio, pagando el precio de nuestra redención al pecado o del pecado. Entonces el bautismo confirma la confesión del creyente de que Jesús es el Señor y la creencia que Dios lo resucitó de entre los muertos. Significado número 2, significa volver a nacer. En Romanos capítulo 6, Pablo también compara el bautismo cristiano con nuestra resurrección a una vida nueva en Cristo. Precisamente en Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Este maravilloso verso describe la renovación espiritual que ocurre en la vida de los que, siguiendo la fe y el arrepentimiento, son bautizados en Cristo. Pablo implica aquí que el arrepentimiento por el pecado puede ser comparado con la muerte de nuestro viejo hombre, con Cristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Cuando la muerte ocurre, le sigue la sepultura. Esto se compara con nuestro bautismo en el agua. El hecho de ser levantado inmediatamente del agua simboliza volver de la tumba en la que fue sepultado. Número 3. Simboliza purificación. Algunos textos sugieren un lazo entre el bautismo cristiano y el lavar los pecados en la vida del nuevo creyente. 2 de estos versos algunas veces son mal entendidos y empleados para enseñar que los pecados son lavados realmente, o sea, literalmente, en las aguas del bautismo. Pedro, al concluir su sermón en Pentecostés, apela a que sus oyentes se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Y también Pablo fue exhortado por Ananías cuando le dijo, levántate y bautiza y levántate de tus pecados invocando su nombre, según Hechos 22:16. Sin embargo, haciendo un estudio más meticuloso, se aclara que los pecados contra Dios son lavados y limpiados solamente por su gracia hacia nosotros mediante la sangre de Cristo, no solamente por el agua. Las palabras de Pedro pueden ser leídas como una atracción para ser bautizados a causa de la remisión de pecados, y los pecados de Pablo fueron quitados en el nombre del Señor, no por agua. Esto se ajusta a la explicación de Pedro de que el significado del bautismo en la salvación no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, que el bautismo literalmente no cambia nada en nuestro cuerpo, en quién soy yo. Yo fui bautizado a los 16 años.
el que fue sepultado en el agua fue el mismo que salió, claro, con un compromiso renovado, con una vida nueva en Cristo Jesús. Pero no me quedé con esa edad, el tiempo ha seguido pasando, ya mi cabello se está, mi barba, y algún día moriré. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar su vida para limpiarme de los pecados. Fue su sacrificio, y el bautismo es un simbolismo de muerte al pecado. Así, el bautismo en agua es un símbolo exterior de la purificación interna ya consumada por el amor lleno de gracia de Cristo por su propio pueblo. Y número 4, el bautismo representa la entrada a la iglesia. Llegamos a ser hijos de Dios solo por la fe en Cristo. Léase Juan 1:12 y Gálatas 3:26. Y solo el Espíritu de Dios nos puede bautizar en su cuerpo. Léase 1 Corintios 12:13. Así la fe puede ser llamada la puerta invisible de la iglesia, porque solo Dios infaliblemente la reconoce. Y esto a veces pudiera no ser tan obvio para otros. Lo mismo es verdad para la obra del Espíritu, de colocarnos entre los redimidos en Cristo Jesús. El bautismo del agua, por otro lado, es visible y tiene la intención de ser visto por otros. En esta manera extraordinaria, el nuevo creyente dice: Jesús es mi Salvador personal y mi Señor. Ahora soy su discípulo. A través de este testimonio público, la iglesia recibe al creyente en su comunidad. Por eso es necesario el bautismo. Usted puede decir soy un creyente, pero usted no ha sido bautizado. La iglesia necesita ver que usted fue bautizado. Necesitamos ver eso. Ahora bien, si fue falso o no, eso sí, solo Dios lo va a ver, porque la fe es invisible, no la miramos. Pero el bautismo sí lo miramos. Por eso el bautismo es un requisito de membresía para cualquier iglesia, exceptuando aquellas iglesias que consideran que el bautismo en agua no es necesario. Pablo describe a los que fueron bautizados en Cristo como los que tienen una nueva identidad como hijos de Dios y una nueva relación en el cuerpo de Cristo. Por la fe en Cristo y el bautismo en agua y en el Espíritu, ellos son vestidos de Cristo para llegar a ser parte de su cuerpo, según Gálatas 3:27. Entonces la entrada de los creyentes bautizados en la iglesia es observada partiendo desde los primeros bautismos que se dieron ya después de la ascensión de Jesús a los cielos. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, versos 41 y 47, que dicen: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces el bautismo, que aunque es simbólico, pero es necesario. Entonces hemos visto 4 significados importantes. El bautismo es una expresión de fe. El bautismo significa volver a nacer, simboliza purificación y representa la entrada a la iglesia. Si usted ya fue bautizado, pues esa expresión de fe, como solo Dios la conoce, usted debe dar frutos de arrepentimiento. Es decir, eso sí lo podemos ver otros. ¿Cómo? Al ver que su vida realmente cambió. También ese nuevo nacimiento se va a echar de ver si usted sigue siendo la misma persona de antes o si ha empezado a tener un cambio en su vida. Y la purificación, pues bueno, eso queda entre usted y Dios. Eso sí no lo podemos saber nosotros, quién realmente ha sido purificado y quién no. No sabemos quién es salvo y quién no, aunque la Escritura pues nos dice, nos da algunos puntos, pero Dios es el juez. Y por último, el bautismo representa la entrada a la iglesia. Eso significa que si usted es bautizado, usted necesita de la iglesia. Así que le invitamos, si usted que si ya fue bautizado, a que participe en la iglesia y tenga una vida como Dios manda. Pero si no ha sido bautizado, ¿qué espera? No lo piense más. Seguiremos estudiando este importante tema en nuestra próxima lección.